Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la primer clase del primer cuatrimestre del 2021. Superamos el 2020 con bastante éxito con esta nueva tecnología. La verdad que estamos muy contentos de este sistema que nos ha permitido conectarnos con compañeros de todo el país, ¿no? Esto es muy interesante. Si Dios quiere, el día de mañana haremos las presenciales, pero tendremos que seguir manteniendo esta forma de comunicar. Bueno, en primer lugar, un saludo de Pascua a todos los compañeros, de Felices Pascuas. Siempre es una esperanza, la cuestión de la resurrección, ¿sí? La esperanza de que es posible en todos los aspectos una nueva vida, ¿sí? Así que con todo afecto le deseamos unas felices Pascuas. En segundo lugar, recordar la fecha mañana, 2 de abril, ¿sí? La gesta de Malvinas. La gesta de Malvinas tradicionalmente para nosotros significó 3 cosas. Primero, el apoyo del pueblo argentino, manifestado el 10 de abril del 82. El pueblo argentino claramente supo distinguir entre la dictadura militar y la recuperación de las Malvinas, que ante todo fue una lucha antiimperialista. Esta misma lucha antiimperialista fue vista así por buena parte del resto de los países de América Latina y del tercer mundo, especialmente de los pueblos que acompañaron la gesta, y también algunos estados, ¿sí? El caso paradigmático de Perú, ¿no es cierto? Y por último, el heroico valor de los combatientes puesto de manifiesto, ¿no? Así que, bueno, nuestro saludo a los que reivindican esa gesta, ¿sí? A los que le dan sentido, que le dan significado y la importancia que se merece. Y por último, no por último, anteúltimo, estamos haciendo una publicación que se llama Baluarte para la estrategia nacional. La hemos podido hacer impresa, salió muy bien, un lindo boletín que hemos logrado realizar, y también lo tenemos en PDF, así que el compañero que lo quiera recibir mediante PDF, que nos mande un WhatsApp y se lo enviamos. Queremos darle una cierta continuidad, que para nosotros va a ser un esfuerzo grande, que es que cada 15 días sacar uno. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Allí tratamos temas de interés nacional, sobre todo. Y por último, bueno, la presentación de Pablo Bota, ¿no es cierto? Pablo es especialista en relaciones internacionales, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, docente universitario en UCA y USAL. Y la exposición de hoy es acerca de la ineludible necesidad de una gran estrategia. Y me parece que es el modo que modernamente se llama a lo que en una época nosotros llamábamos Proyecto Nacional. Bueno, Pablo, bienvenido, muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar una vez más acá compartiendo con buenos amigos y colegas. Veo varias caras muy conocidas para charlar un poco, justamente un Jueves Santo, con la expectativa de una resurrección ya de nuestra patria, de nuestra comunidad, porque realmente está muy dolorida. En este ámbito, en realidad, más que ponerle algo que ustedes no sepan, mi punto de vista hoy es tratar de compartir un par de ideas generales que creo que es importante que reforcemos y que pensemos juntos acerca de la importancia de salir de lo coyuntural y del día a día. Punto 1. Ayer mismo la información de los datos que oficialmente se publicaron
tan dolorosos, por cierto, en términos sociales, donde más de la mitad de los niños argentinos viven en hogares pobres, una caída de nuestro PBI del 10%, que es monstruosa en términos internacionales, nos muestra algo que todos vemos, que todos sentimos, pero nos lo dicen en términos estadísticos, ¿no? Entonces, una cosa es uno ir caminando por la calle o ir a ciertos lugares y ver las carencias que existen, otra cosa es que directamente lo digan en voz alta y con una medición específica. Por lo tanto, digamos, es el primer punto, ¿no? El primer punto que quiero señalar es, no estamos bien, tenemos muchos problemas y a pesar de que es algo de perogrullo, es algo que muchas veces no se acepta, o no se acepta de tanto sea por las propuestas que se hacen, que parecen a veces bastante inocentes, o porque se cree que los problemas que enfrenta Argentina son problemas de carácter coyuntural, cuando la realidad es que los problemas con los que enfrenta el país son cada vez más, se están convirtiendo en problemas estructurales, no problemas coyunturales. Entonces, el primer punto es, tenemos un gran problema. El segundo punto, que es, me parece que es un tema que también lo vemos diariamente, pero que yo, como una de formación profesional, como docente universitario, me gusta a veces señalarlo desde un punto de vista teórico, es la cosa pública, la política en Argentina se agota con lo agonal, esto es, con la discusión de tipo electoral, y hay una enorme carencia, ¿sí?, de lo que en términos clásicos se denomina la política arquitectónica. Esto es presentar un proyecto de país. Esto es, lo estamos viendo, estamos iniciando ya directamente un nuevo proceso electoral, con paso o sin paso será otra cuestión, pero en realidad lo que vemos es comienzan los discursos a ser simplemente quiero estar yo, quítate vos, me pongo yo, pero no hay un plan. Nadie presenta una idea más allá de cuestiones extremadamente generales que en realidad no son más que una sumatoria, en el mejor de los casos, de buenas intenciones y en el peor de los casos un ejercicio de cinismo profesional. Entonces, esa es la cuestión. No tenemos una política arquitectónica y desde hace mucho tiempo que lamentablemente el país no la tiene y así nos está yendo. El tercer punto es una discusión que desde un punto de vista teórico se presentó de diversas maneras, pero que lo podemos decir de una manera muy simple y es, ¿qué es más importante, ¿no? ¿La política doméstica o la política internacional? ¿Y por qué quiero decir esto, no? Porque si bien en este ámbito en el que estamos, muchos recordaremos algunos escritos de Perón, donde él decía que la verdadera política era la política internacional, pero para no caer en esto, que es casi en el lugar donde estamos, es una especie de lugar común, y si me voy de un punto de vista más teórico, diría que la separación entre política doméstica, política interna y política internacional es una separación más bien analítica que real. ¿Por qué? Porque la política interna, obviamente, que tiene su impacto posteriormente en la política exterior que el Estado va a llevar adelante, y también es cierto que el contexto internacional condiciona enormemente las opciones que tiene la política doméstica en el país. Y a pesar de que esto, de nuevo, suena casi una cuestión de perogrullo, es algo que olvidamos. Nosotros planteamos muchas veces opciones políticas domésticas como si viviéramos verdaderamente en una burbuja aséptica anti-COVID, hasta que luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Hasta que se termina la financiación exterior y tenemos que salir a correr, hasta que baja el precio internacional de las commodities que corresponden más o menos a 1/3 de las exportaciones argentinas y tenemos que reestructurar todo nuestro sistema de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para los países medios y pequeños, la política exterior, lo que sucede allende las fronteras, es mucho más importante porque realmente nos condiciona. Y creo que nosotros tenemos un problema gravísimo y es que no consideramos lo que sucede afuera. Si usted ve cualquier, digamos, es cierto que ya la gente, digamos, en términos generales, la población no se informa por la televisión, pero solamente tómelo como una muestra. Si usted ve en cualquier noticiero de la televisión argentina, cuando hablan del exterior, hablan en realidad de lo que yo le llamo los policiales de afuera, ¿no? Hablan que hubo
algo que pasó allá, que hubo un terremoto allá, que alguien pisó allá, pero no nos dicen exactamente nada acerca del mundo que luego termina condicionándonos. Por lo tanto, si en los años 20 en Argentina usted tomaba un diario y empezaba primero por la parte exterior y luego se iba a la política interna, aunque nosotros no podríamos no estar de acuerdo, lo que claramente nos querían decir era que lo que estaba pasando afuera muchas veces tenía un impacto directo en lo que sucedía aquí dentro, ¿no? Y entonces, no solamente a nivel de esto que decimos términos económicos, pero incluso en términos ideológicos, en términos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos un gran desconocimiento del sistema internacional y como lógica consecuencia de ello, luego tenemos una pobre comprensión de nuestras opciones en ese mundo, que para nosotros no existe, pero no significa que deje de existir. Aunque nosotros lo olvidemos, ¿sí? El mundo no se olvida de nosotros. Y además, ahí esos datos nos llaman muchas veces a una cuestión de realismo. Argentina representa hoy el 0.5%, ¿sí? del PBI global. Y probablemente, si analizamos la devaluación y el impacto que ha tenido el COVID, el año que viene, cuando lo midamos, será mucho menos, ¿no? Esto es, la economía brasilera es por lo menos 4 veces la economía argentina, la economía del Reino Unido es 7 veces la economía argentina, Estados Unidos representa el 25% del PBI mundial todavía. Por tanto, nosotros, a pesar de estar en el G20, algo que a veces nos obnubila en términos de pensamiento, tenemos que entender que somos una economía muy pequeña, ¿sí? Y que tampoco tenemos realmente la posibilidad de mover el amperímetro, como se dice de manera coloquial. Ni Argentina es uno de los 51 estados cuando se conformó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, hoy no es uno de 51, hoy es uno de casi 200. Y hoy no representa la mitad del PBI de América del Sur. Representa una parte muy, muy pequeña del PBI de América del Sur. Y así podríamos seguir dando elementos. Entonces, mientras nuestro país es más pequeño, lo que sucede afuera tiene mayor impacto, ¿sí? Porque nos volvemos tremendamente dependientes a muchas de las acciones que suceden en el exterior. Y simplemente, y con esto termino esta parte, es algo que siempre enfatizo, y es, pensemos que nosotros, 1/3 de nuestros ingresos están en función de productos primarios de los cuales no establecemos el precio. Y en segundo lugar, cuando los tenemos que llevar a los mercados de destino, tampoco tenemos una marina mercante, con lo cual nosotros vivimos en el 4º piso, otro nos dice exactamente cuánto va a costar y encima nos alquila la escalera. Entonces, y nosotros estamos felices esperando que eso no se modifique, lo cual es una locura en términos de política internacional. Entonces, tenemos un problema, nuestra política se agota precisamente en lo agonal y la política internacional en nuestras pampas influye más de lo que estaríamos nosotros dispuestos a reconocer porque somos un actor cada vez más pequeño. Ese es un dato básico. Ahora bien, si aceptamos que lo que está sucediendo afuera tiene un impacto central en nuestras opciones políticas, deberíamos entonces, en primer lugar, preguntarnos qué es lo que está sucediendo afuera. Y lo que está sucediendo afuera, si hay una manera de caracterizarlo, lo podemos hacer con una sola palabra, y es competencia. No hay documento de las grandes potencias, nos hemos desayunado hace 2 semanas atrás con el documento del Reino Unido sobre el Reino Unido global, hace casi 3 semanas atrás con una estrategia interina de seguridad nacional del gobierno norteamericano, y así podemos seguir dando ejemplos, pero todos los grandes actores califican al actual sistema internacional como de competencia. ¿Sí? Competencia que llega absolutamente a todos los ámbitos, pero no por ello deja de existir. Y ahí me permito decir como una especie de pie de página, el año pasado creo que lo hemos discutido también en este ámbito, ¿no? En otra ocasión, creo que hay de nuevo un gran error conceptual que atraviesa de manera, yo diría, general a todo el discurso político argentino, donde se considera que el mundo es un ámbito de cooperación.
No, señores. No, ni van a llegar los dólares, ni el mundo está dispuesto a ayudarnos, ni están dispuestos a compartir con nosotros su conocimiento. No, señor. El mundo, los grandes potencias, lo dicen claramente, es un ámbito de competencia. ¿Sí? No hace falta que yo enfatice eso. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que hay un error grave de conceptualizar al sistema internacional como un ámbito de cooperación. Y ahí me da la sensación de que ahí tenemos realmente cambiado los papeles, porque la clase dirigente argentina ve a la política doméstica como un ámbito central de competencia antes que de cooperación, donde priman los lugares de competencia antes de cooperación, y luego ve al sistema internacional como un lugar donde deberían primar el ámbito de cooperación en lugar de los de competencia, cuando en realidad es al revés. En el ámbito doméstico deberíamos establecer, además de la competencia, alguna base básica de cooperación y ver afuera en un lugar de competencia antes de que cooperación pura. Pero bueno, esto es una cuestión que creo que es una incomprensión, yo diría crónica, en el sentido de que no vemos claramente el mundo en el que estamos. Es un mundo de competencia, la forma más clara de verlo es lo que estamos asistiendo en este momento, lo hemos visto, si han seguido las noticias, hace casi 2 semanas atrás, la reunión del secretario de Estado con la delegación china en Alaska, donde directamente se dijeron cosas de manera muy poco diplomáticas, como no veíamos, hacía años que no veíamos, ¿sí? El presidente Biden diciendo que básicamente él cree, asintiendo cuando le pregunta en una entrevista si el presidente Putin es un asesino, dice yo creo que sí, ¿sí? Entonces no estamos en un ámbito donde directamente las relaciones de cooperación primen. Estamos en un ámbito de competencia, una competencia en términos, incluso la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana lo plantea en términos ideológicos, algo que creíamos olvidado, porque dice abiertamente que hay ámbitos donde van a primar los valores occidentales y democráticos y ámbitos donde van a primar los valores autoritarios. En ámbito económico lo estamos viendo desde hace años, en el ámbito militar claramente, ¿sí? Ahí, si uno ve los datos, verán que a pesar de la gran crisis que ha significado el COVID, los gastos militares a nivel global siguen aumentando y los ámbitos de tensión no desaparecen. Digamos, el mundo es claramente un ámbito de competencia. Con eso me quiero quedar, ¿no? ¿Y qué significa ese un ámbito de competencia? Algo que todos los manuales de política internacional dicen, que dicen que el sistema internacional es un sistema jerárquico, donde hay unos que ponen las reglas, ¿sí? Hay otros que las siguen, porque no tienen otra opción. Los que ponen las reglas son los que tienen, ¿qué cosa? Mayor asignación de poder. Esto es tan simple como eso. ¿Sí? Quien pone las reglas son aquellos que tienen mayor asignación de poder. Y al resto les queda 2 opciones. O simplemente seguir esas reglas que los demás han impuesto, lo que nosotros tenemos una frase bonita que significa el orden internacional, pero básicamente significa eso, no significa otra cosa. Y luego otros estados que dicen, no, yo no quiero seguir las normas y quieren ser actores de carácter disruptivo, pero sabiendo muy bien que ser disruptivo y no seguir las reglas tiene consecuencias directas y no pasa nunca desapercibido para los que establecen las normas precisamente. Entonces, un sistema internacional que influye mucho en nosotros y un sistema internacional caracterizado por la competencia, las relaciones. El año pasado, me parece que en 2 encuentros ustedes estuvieron aquí con un gran escritor argentino en términos de política internacional, como es Alberto Hugenreuter, y él no se cansa de enfatizar siempre una idea donde él siempre dice, casi como una especie de karma, ¿no? Se repite así, que la política internacional se basa en relaciones de poder antes que en relaciones jurídicas, ¿no? Pero lo cual no puedo más que estar de acuerdo con lo que dice él, porque precisamente eso es lo que nos muestra el sistema internacional. El siglo XXI muestra que estamos de nuevo en una competencia abierta por establecer reglas del sistema internacional que obedezcan a los intereses de esos actores, no a los intereses de la comunidad internacional toda, ¿no? Piensen lo que está sucediendo en el caso de las vacunas y lo que sucedió el año pasado con los instrumentos necesarios para hacer frente a la pandemia, ¿no? Cada estado no pensó en el otro, cada estado pensó en su propia población, ¿no? Esta es una cuestión básica, ¿no? No hay otra cuestión, ¿no? Que por otra parte me parece que es muy racional, ¿no? Uno puede
pensar en el bienestar del mundo en términos generales, sino piensa en el bienestar de los que tiene más cerca, ¿no? Es una frase que siempre me acuerdo de Castellani, que él dice, si quieres cambiar el mundo, empezá por cambiar a los que tenés más cerca, y empezá por cambiar vos, ¿no? Porque si no hablamos del hombre en términos ideales, y en realidad eso nos hace quedar muy contentos, pero tampoco nos ayuda mucho. Entonces, en ese ámbito de competencia, y en un ámbito donde Argentina tiene pocos recursos, y en un ámbito donde nuestra política lamentablemente no está acostumbrada a pensar en términos arquitectónicos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que yo debería decir en ese contexto es que debemos entender que además de un ámbito de competencia, hoy el poder es casi igual a tecnología. Siempre lo fue, pero en el siglo XXI particularmente, el gran componente del poder es el componente tecnológico. Y lo tecnológico incluye no solamente en términos el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo de los procesos productivos, sino que cada vez desaparece esa línea que se establecía entre la tecnología que se usa para fines civiles y la tecnología que se usa para fines bélicos. Porque aún en una competencia en términos militares es intensiva tecnológicamente, ¿sí? No hay ningún sistema de armas en el mundo actual que no sea intensivo tecnológicamente, en términos satelitales, en términos de sensores, en términos de gestión de datos, en términos de inteligencia artificial. No hay sistema de arma moderno que no sea intensivo tecnológicamente. Y esa tecnología se puede usar tanto sea para la generación de esos sistemas de armas para que se usen en el campo militar, como para la generación o para la integración en procesos productivos en el ámbito civil. Entonces, si entendemos que lo que estamos hablando estamos en un sistema jerárquico, caracterizado por la competencia, donde lo importante es la asignación de poder, y la asignación de poder es tecnológico, me parece que eso ya es un dato muy concreto que no debemos perder de vista, ¿no? Argentina, lamentablemente, y seguimos diciendo lo que yo digo, tenemos ese complejo de Avellaneda, donde que Avellaneda en el siglo XIX se puso contento porque estábamos enviando granos a Europa, pero fantástico, no había otra cosa que hacer en términos económicos, ¿sí? Pero si en el siglo XXI seguimos poniéndolos contentos por ese complejo de Avellaneda, ¿no? Porque seguimos mandando granos, cuando en realidad otros países desarrollan tecnologías que ni siquiera a veces nos imaginamos, pues estamos bastante atrasados. Tenemos un GPS que no está actualizado. Y la tecnología, siendo el componente central de toda relación de poder, hay muy pocas formas de adquirirla cuando uno no la tiene. La primera, que podría parecer casi la más lógica, es comprarla, ¿no? Decir, bueno, como no tengo si junto dinero, la compro. Y en realidad no es así, porque la tecnología nunca es, o la transferencia tecnológica nunca es un ejercicio económico puro, de te doy algo para que me des otra cosa. La transferencia tecnológica es un ejercicio político. Yo le doy la tecnología a aquellos que son mis amigos, a aquellos que no son tanto, no se la cobro muy cara o no se la doy, ¿sí? Y por eso digo, eso no es un invento, ¿no? Si uno lee estos documentos a los cuales estoy haciendo referencia, dice precisamente el documento norteamericano que el gran objetivo es mantener o ampliar la brecha tecnológica. Todo Estado en el siglo XXI tiene por intención mantener o ampliar la brecha tecnológica con los competidores, tomando en cuenta que todo avance en términos de tecnología tiene un impacto directo, tanto sea en la economía civil, como también en el ámbito militar, por cierto, porque hoy cada vez está todo más junto. Entonces, si no voy a comprar tecnología, la otra opción es lo que hizo Argentina también en el siglo XIX, ¿no? Pensando, no sé, durante, por ejemplo, la presidencia de Avellaneda, de Sarmiento, que fue traer gente que supiera, ¿no? Como no voy a traer a algunos que le enseñen, y de esa manera achico la brecha, no voy a inventar yo la rueda, sino que mejor yo traigo a un ingeniero que ya sabe usar la rueda, ¿no? Y eso es otra cosa que se hizo, pero que en realidad hoy también estamos sufriendo nosotros al revés, porque lo que sufrimos desde hace décadas, fruto de nuestra inestabilidad y la escasez de recursos, sufrimos el proceso contrario, que es lo que denominamos fuga de cerebro. En vez de poder atraer a gente formada para que nos enseñe, la gente formada que está aquí se va para otro lado, ¿no?
En ese sentido hay múltiples decisiones de carácter humano y personal involucradas, pero yo creo que es muy simple, ¿no? No se le puede pedir a una persona que durante años ha estado preparándose que luego consienta abiertamente, si no lo considera pertinente, por cierto, que sobreviva a duras penas en lugar de tener un futuro mejor, por lo menos para los suyos, ¿no? Y de ahí precisamente de esa tensión es donde se aprovecha en términos políticos, por cierto, muchos otros estados que buscan aprovecharse de esta situación, ¿no? Dice, bueno, nosotros en vez de traer gente que sepa, lo que estamos haciendo en las últimas décadas es enviar afuera gente que sabe, ¿no? Por lo menos que se ha preparado en algunos ámbitos que para nosotros son importantes. La otra opción, si uno quiere adquirir tecnología y no la puede comprar y no puede traer a alguien que digamos que sepa, es enviar a los nuestros a estudiar afuera, ¿eh? Y aprender estas cuestiones. Y fíjense los niveles de tensión que estamos en el sistema internacional cuando la presidencia de Trump el año pasado había llegado a establecer cupos, ¿sí? Y limitaciones para estudiantes chinos que estudiaran carreras de llamadas técnicas, o ellos lo llaman STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en las universidades norteamericanas. Y básicamente el presidente Trump, que a veces lo decía de una manera no muy diplomática, decía, nuestros premios Nobel le están enseñando a los estudiantes que van a construirse luego en los competidores nuestros. Entonces, por lo tanto, aunque usted quiera pagar, no le vamos a usted enseñar. Entonces digo, la competencia llega incluso a esos puntos, ¿no? Donde uno no solamente que se trata de tomar a los que saben de otro lugar, sino también que trata de no enseñarles algunos elementos que son considerados sustanciales para mantener esa brecha tecnológica. Y la otra opción es la que tiene que ver con la propia inversión en ciencia y tecnología, ¿no? La propia inversión, donde es un tema que es muy importante, pero que a la vez es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque no todo lo que se invierte termina por dar un resultado final. Muchas veces aquellos que vengan de áreas duras sabrán que, no sé, de 5 puntos que comienzan a desarrollarse, probablemente uno realmente luego se convierte en el que puede avanzarse, porque realmente los demás se demuestran que son callejones sin salida, que son inaplicables, que son técnicamente inviables, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la inversión en tecnología es una inversión que requiere, que es, digamos, compleja, y que a la vez requiere para dar resultado que se mantenga en el tiempo. Para que ustedes vean, Argentina, según los últimos informes de la UNESCO, invierte anualmente 5.000 millones de dólares en tecnología, ¿no? En investigación y desarrollo, tanto la parte pública como la privada. Eso es casi el 10% de lo que invierte Brasil. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Para un socio que está acá cerca, ¿no? Casi el 10%. Y si vemos cómo luego esa investigación y desarrollo da resultado, esto es en las patentes, marcas, digamos, y procesos industriales que se registran de acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, verá que Argentina casi no existe, ¿sí? En el sentido de que es muy poco lo que se innova en términos tecnológicos. Entonces, no solamente que invertimos poco, sino que luego de eso poco, como pasa en todas partes del mundo, da muy pocos resultados. Entonces, y ahí vamos yendo hacia lo que les quería mencionar. Si decimos que el sistema internacional es competencia y que el sistema internacional hoy en día se basa básicamente en una ecuación de las capacidades de poder y que el poder es tecnológico y a veces nosotros tenemos muy poca tecnología, creo que hay un punto central, ¿no? ¿Por qué tenemos poca innovación? ¿Por qué generamos pocos elementos con valor agregado? ¿Por qué no se genera trabajo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es un punto que se habla poco en el país, ¿no? De qué podemos hacer, ¿no? Y aquí yo creo que hay que aprender de la experiencia ajena. Nuestra disciplina de relaciones internacionales siempre tiene una sola justificación. Nosotros queremos saber cómo funciona el mundo para aprender de la experiencia ajena. Una frase de Perón que siempre decía que la experiencia propia o llega tarde o cuesta caro, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender de la experiencia ajena. ¿Qué es lo que están haciendo otros estados? ¿Qué les da resultado? ¿Qué no les da resultado? Porque si no vamos a terminar copiando los shopping de Miami y no las estrategias de desarrollo norteamericanas.
y me parece que eso es clásico, ¿no? Estamos copiando algo que no tiene sentido en lugar de copiar lo que ellos mismos están diciendo en los documentos que precisamente les asegura seguir teniendo el 25% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, más allá de esta cuestión de poder, hay un componente clásico del poder en el cual Argentina está cada vez peor, y es el componente poblacional. Nuestra población es cada vez, yo diría que tiene las peores de las características. De acuerdo también al INDEC, este año veremos cuando termine de hacerse el censo, pero cada 10 años Argentina crece casi 1 millón menos de habitantes que el decenio anterior. Entonces nuestro crecimiento vegetativo más migratorio se reduce cada decenio. El migratorio, por cierto, porque muy pocas personas quieren venir a un ámbito que es muy inestable y con muchos problemas, y con falta de infraestructura, y obviamente que el vegetativo también, porque Argentina está entrando peligrosamente a que lo que los demógrafos llaman la incapacidad de llegar a la tasa de sustitución intergeneracional, ¿no? Más de 2 hijos por pareja es una cuestión que se va a cerrar una ventana y va a ser difícilmente remontable. Tenemos poco crecimiento poblacional, tenemos una población concentrada. Si usted toma las 3 grandes áreas metropolitanas, AMBA, mi querida llamada Córdoba, lo pongo antes que Rosario a propósito, por cierto, porque soy un cordobés de pura cepa, y luego el área metropolitana de Rosario incluso incorpora el de Mendoza, tendrá, ahora que estamos hablando justo del 2 de abril, si usted suma esas 3 áreas metropolitanas, tiene básicamente un territorio de Malvinas, más o menos 12.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, la casi totalidad, más del 60% de la población argentina podría entrar en las Islas Malvinas. Y después tenemos el 8º país del mundo en extensión territorial, está virtualmente despoblado, Entonces, no solamente que tenemos poca población, la tenemos concentrada, en este dato que les daba, incluso algunos hablan más, que si uno está casi, yo diría, en un radio de 80 kilómetros o 100 kilómetros de la Casa Rosada, se concentra el 35% de la población argentina. Con poca infraestructura, con cada vez peor educación, incluso en estas áreas, de nuevo, perdón que yo no es que tenga una visión totalmente pro-norteamericana, sino que hago referencia a cosas que a nosotros siempre nos parecen bastante atractivos, ¿no? En el sentido de que ellos están diciendo que hay que invertir en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces tenemos cada vez menos población, más concentrada, menos educada en las áreas que tienen un impacto tecnológico, ¿sí? Y además, también nos lo ha mostrado el coronavirus, con la poca infraestructura que tenemos, una población un poco mal alimentada y con predisposición a enfermarse, ¿no? Porque si yo tengo más del 50% de los chicos argentinos que son pobres, significa que van a tener una capacidad, en 15 años, su capacidad, digamos, de desempeño intelectual, si no han podido consumir proteína en los primeros años de su vida, se va a ver seriamente comprometida, ¿no? Eso es una realidad. Yo tengo 46 años, yo siempre digo lo mismo. Nuestra generación, acá está Carlos y bueno, otra gente que somos de la misma, me parece, Carlos más joven, me parece. Pero digo, nuestra generación, cuando nuestra mamá tenía poca gana de cocinar, lo que hacía es nos hacía un bife, ¿no? Entonces, o cuando estaba apurada, nos hacía un bife con ensalada y listo, ya está, salimos de la cosa. Porque nosotros fuimos generaciones donde fuimos intensivamente criados en base a proteínas. Otro día hablando con un amigo me decía, no hace falta que te vayas a ningún dato técnico. Dice, fíjate una cosa, dice, hace unos años atrás la gente cuando quería comer algo en la calle se comía un choripán o un sándwich de bondiola. Hace unos pocos años atrás se empezó a comer una empanada, que era proteína mezclada por otras cosas. Después se empezó a comer una pizza. Dice, y ahora si uno va por la calle en los lugares lamentablemente menos desarrollados del país, lo que se come la gente es papas fritas con queso cheddar, ¿no? Entonces, eso lo muestra claramente. Pasamos de comer pura proteína animal
a comer queso cheddar con papas fritas. Y esa es lo que consume la gente cuando está en la calle, tiene hambre y tiene 5 pesos en el bolsillo. 5 pesos, perdónenme por haberme quedado en esa visión tan antigua del país. Pero en función de lo que tiene atrás Hugo, yo diría 20 pesos de los viejos en el bolsillo con la imagen de Rosas. 20 pesos viejos en el bolsillo. Entonces, tenemos un grave problema poblacional. Crecemos pocos, estamos concentrados, está poca educada y cada vez está menos alimentada. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Ese es nuestro dato básico. Estamos en un ambiente cada vez más complejo, nuestra población tiene problemas, nuestra economía no está desarrollada y es muy pequeña, y no desarrollamos poder en términos del siglo XXI, que es en términos tecnológicos. ¿Qué hacer? Bajamos la persiana, apagamos la luz y nos vamos. ¿Sí? ¿Cuál es la opción? La opción es este concepto que es del año pasado o antes, creo de 2019, también lo hablamos varias veces con Hugo, es la idea de una gran estrategia, que no es con algo que estemos inventando, sino que la idea de gran estrategia la saca un marino a principios del siglo XX, Corbett, cuando dice que que es una gran estrategia es poner a disponibilidad de los objetivos del Estado todas las capacidades de poder que tiene el mismo, que implica lo militar, lo económico, lo cultural, lo político, lo deportivo, todo lo que tenga el Estado en función de los intereses, o lo que llaman gran estrategia. Los franceses con esa opción, que es yo creo que ADN donde les nace, que siempre tienen su propio punto de vista, ellos en los documentos franceses lo llaman alta estrategia, ¿no? Entonces, no es la gran estrategia, ellos le llaman alta estrategia, pero el concepto es exactamente el mismo. Es cómo tener una visión comprensiva del país que trate de dar respuesta a los 3 requerimientos básicos de toda política en el sistema internacional, y es asegurar la supervivencia del Estado, asegurar la soberanía del Estado, que básicamente soberanía no es, como decimos técnicamente, es la aplicación de un sistema jurídico de manera exclusiva en un territorio, sino yo lo diría de otra manera, más coloquial, y es la posibilidad, la generar autonomía para poder decir que no. Eso es básicamente, es la generar autonomía es la posibilidad de decir que no. Y en tercer lugar, una población desarrollada. Una gran estrategia debería poner de manera ordenada la agenda del país de manera tal que asegure esas 3 cosas, ¿no? Que podamos sobrevivir como unidad política, que podamos ejercer soberanía y generar niveles de autonomía para poder decir que no cuando nuestros intereses así lo correspondan, y poder tener una población desarrollada, ¿no? Población desarrollada puede significar muchas cosas, la ONU lo mide de una manera, etcétera, etcétera, pero yo tenía un profesor que siempre decía lo mismo. ¿Qué es una población desarrollada? Una población desarrollada es, ¿o dónde vemos una población desarrollada? Y él me decía, una población desarrollada es aquel país donde la gente estudia lo que quiere. Hola, yo quiero estudiar runas vikingas, bienvenido, tiene un lugar. Segundo el punto, puede vivir de eso. No es que estudia runa viking y después se muere de hambre, no puede vivir de eso. Y tercer punto, dice, no va a morir de muerte violenta. ¿No? Si uno puede estudiar o hacer lo que quiere, puede vivir de eso y no va a morir de muerte violenta, podemos decir que hay una población desarrollada, independientemente de todos los índices que uno pueda ubicarse, ¿no? Entonces, eso es el elemento. ¿Cómo hacemos para lograr eso? Me parece que es un tema que no se habla. Está totalmente ausente de cualquier discusión electoral. Y esto me parece que a medida que pasan los años, a mí por lo menos me enoja más, porque cuando veo las posibilidades, sobre todo de mis hijas, digo, ¿qué estamos haciendo acá? Seguimos con la calecita electoral, o sea, correte vos que me pongo yo. Pero ¿dónde está esto? Y ahí, de nuevo, perdónenme que hago una especie por mi propia deformación profesional, como les dije, creo que hay una cuestión que es básica. Argentina no ha desarrollado en digamos, en todo sistema de inserción global, ninguna de las 3 áreas específicas, que son la de análisis, la de diseño y la de implementación. No tenemos áreas donde se estén adecuadas específicamente al análisis, al diseño y a la implementación. Si ustedes se fijan históricamente en nuestro país, tendremos el Consejo Nacional de Posguerra, que fue la base del primer plan quinquenal de Perón.
algunos intentos específicos, bueno, idas y vueltas, pero me parece que durante el gobierno de Frondizi, pero no institucionalmente hablando. La Secretaría de Planificación Estratégica en la segunda presidencia del presidente Menem, y la creación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos durante la administración del presidente Macri. Hasta donde yo sé, fueron las únicas veces que se pensó en crear una instancia de análisis y diseño. Las dos principales burocracias técnicas especializadas que tiene el Estado para vincularse en el exterior, que son su servicio exterior y sus Fuerzas Armadas, generaron la primera comisión permanente de vinculación recién en los años 90. Fíjese, para que ustedes vean la pobreza que tenemos en el primer punto, que es la de generar instancias de análisis y diseño. Tenemos de implementación pura, pero de implementación pura, cuando no está guiada por una idea que se pueda mantener a mediano o a largo plazo, es simplemente una pérdida constante y crónica de oportunidades. Porque eso es, además de gastar mucho dinero, por cierto, ¿no? Entonces, si uno tiene que pensar una gran estrategia, yo diría, lo primero que hay que hacer es generar instancias de diseño, de análisis y diseño. Y ahí de nuevo, perdón que esto es una cuestión intensiva, pero hago de nuevo referencia a este documento norteamericano donde dice algo que para mí, me encantó. Dice, el Estado nunca tendrá el monopolio del conocimiento. Lo que tiene que hacer el Estado es generar las bases para atraer a todos aquellos que tengan conocimientos específicos y que colaboren en el proceso de toma de decisión. Esto es, cuando yo digo que hay que generar áreas de análisis y diseño, no digo que hay que generar ámbitos donde se le dé un empleo público a todos. No, lo que estoy diciendo es que hay que generar ámbitos donde cada uno, en función de sus respectivos intereses, ¿sí? Sí, por cierto, hay que poner en el chat, por supuesto, el plan de Perón, muy trunco, por cierto, en el proyecto nacional del 73-74, ¿no? Por cierto. Sí, discúlpeme, ese otro, bueno, pero no fue una instancia, fue verdaderamente un plan, pero sí, por supuesto. Pero no digo que hay que generar instancia, no hay que generar un nuevo ministerio, no hay que generar, sería ideal que existiera, pero si existiera con una burocracia que se va formando, no con algo que se modifica cada 2 años. Y si genero, en realidad la instancia me estoy refiriendo a ámbitos donde se puedan intercambiar puntos de vista, donde los estudios especializados, lo que yo denomino un ecosistema analítico, donde hay alguien que esté pensando en el tema A y en el tema B y en el tema C, pues que no sea uno y que no sea estatal, que sean muchos los que piensen, pero se generen ámbitos de discusión. Y además de ámbito de discusión a través de ese ecosistema analítico, porque si no sería una cuestión así casi solamente de hablar por hablar, donde nos podamos asegurar instancias de vinculación entre ese ecosistema analítico y los decisores. ¿De dónde va a salir una gran estrategia? Una gran estrategia debería salir no de una cabeza iluminada, ¿sí?, sino de nuevo este sistema del Consejo Nacional de Posguerra, ¿sí?, un grupo de gente pensando políticas específicas y luego esos documentos puedan vincularse con los que toman decisiones. No es que todo el Consejo Nacional de Posguerra después todos formaron parte del Estado y todos consiguieron un puesto en el Estado, ¿no? Sino que se pensó y después todo ese resultado tuvo un impacto directo en las políticas. Por supuesto que hay intereses sectoriales, por supuesto que hay lobbies más o menos, porque somos seres humanos, no estamos pensando en un mundo de ángeles, por cierto. Pero por lo menos que algunas políticas importantes, estas que tienen que ver con un esfuerzo, yo diría, intergeneracional, se puedan plantear. Todo esto que estoy planteando no se me escapa, es casi que en vez de buscarlo en la parte de biblioteca que tiene que ver con ciencia política, lo debería buscar en Argentina en la parte de ciencia ficción, ¿no? Porque todo lo que estoy diciendo suena demasiado raro. Pero ahora bien, si suena demasiado raro, tal vez deberíamos pensarnos que es esa una de las causas por las cuales estamos cada vez peor. ¿Sí? Debemos seguir insistiendo en esta calecita que no nos dice nada, donde no nos lleva a ningún lado. Yo quiero manejar, yo quiero manejar, yo quiero manejar. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Nadie me lo dice. Todos me dicen que quieren manejar. Vamos a ir, ¿a qué velocidad vamos a ir? ¿Qué calle vas a ir? ¿Vamos a parar a llevar a alguien? ¿Qué vamos a hacer?
No, yo quiero manejar, pero ¿qué vas a hacer cuando manejas? Cuando te sientes, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vas a ir en qué? ¿Vas a ir en primera? ¿Tenés nafta? ¿No tenés nafta? ¿Dónde? Decime algo, ¿no? Todo se agota, ¿no? Otros días yo decía que al principio del siglo XX, y después, por lo menos bien entrado el siglo XX, cada vez que había un mitin político, como se llamaba antes, un mitin político, hablaba el político. Después pasamos a que hablaba el político, después pasamos de que hablaba el político a que primero había un grupo de música que hacía de grupo soporte, mientras se juntaba la gente, y después hablaba el político. Y ahora estamos al revés. Ahora tenemos un político que hace de grupo soporte y después tenemos la gente el grupo musical que es el elemento de fondo. Y eso no es un ejemplo más que nos muestra claramente la disminución del debate de ideas en el país. Creo que eso es algo seriamente. No quiero extenderme más porque la idea también es generar un intercambio, pero básicamente voy a finalizar con esto. La única forma de ser un actor activo en el sistema internacional es generar poder. El poder hoy es tecnológicamente intensivo, la tecnología no aparece de la nada, no te la venden, hay que desarrollarla. Para desarrollarla necesitamos sobre todo gente que sepa de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y para hacer eso necesitamos que nuestra población por lo menos esté desayunada, ¿no? Nuestros chicos estén desayunados. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Por qué tenemos que pensar en términos estratégicos? Porque tenemos pocos recursos. Pensar en términos estratégicos no es un lujo que se puedan dar los que tienen muchos recursos. Es una necesidad que deben darse los que tenemos pocos recursos. Piénsalo de esa manera. Si usted gana todos los meses 1 millón de pesos, puede darse el lujo de decidir, bueno, hoy voy a comprar la comida acá, mañana allá, vamos a comer acá, mañana allá, compramos esta ropa. ¿Por qué? Porque tiene medianamente, sabe que no va a haber ningún problema. Pero si usted gana 40.000 pesos al mes, tiene que utilizarlo de la mejor manera, como es, de nuevo, según el INDEC, lo que gana la mayoría de la población en Argentina, ¿no? Entonces, es muy simple. Cuando uno tiene menos, tiene que pensar más en términos estratégicos. Tiene que maximizar lo que tiene. Y precisamente nosotros estamos al revés. Tenemos menos y estamos convencidos que precisamente por nuestra situación de debilidad, eso nos exime de pensar en términos estratégicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generar instancias de análisis, y dejar este chamullo donde todo el mundo te dice cosas que suenan lindas, pero nadie te dice cómo llegar a ello, ¿sí? Entonces me parece que hay una cuestión ya tenemos una madurez en términos de sociedad, por lo menos de una parte de nuestra sociedad, no de la mitad que está demasiado, a veces lamentablemente demasiado ocupada en ver cómo come mañana, ¿sí? Pero la gente los que estamos acá, que me permito pensar que pertenecemos casi toda a la misma situación en términos socioeconómicos, que tenemos algo de más, que estamos precisamente acá un Jueves Santo porque tenemos algún tipo de vocación de pensar la cosa común, nuestra comunidad, es donde tenemos que ser más exigentes pensando, bueno, a ver, que se les caiga una idea, ¿no? Que se les caiga una idea. Y en ese sentido me parece que hay que dejar de ser tan... de ver a los decisores políticos como viven en una constante situación de prueba, porque ya no lo es, ¿no? Cada año que pasa, Argentina tiene problemas más graves, como les decía al principio, no son problemas particulares, específicos de un tiempo, sino que se están convirtiendo en problemas estructurales. Y en problemas estructurales, en el sistema internacional, pues se vuelven cada vez más peligrosos. En un contexto de competencia entre las grandes potencias, no es un dato menor, Una seriedad que lamentablemente a veces se echa en falta en cuanto a algunas políticas, cuando deberían trascender totalmente lo discursivo y solamente el ejercicio basado en lo retórico, ¿sí? Una cuestión, ¿no? Argentina, por ejemplo, un dato que a mí me preocupa particularmente por mis intereses, Carlos también lo está trabajando. Argentina no puede reclamar lo que reclama en el ámbito del hemisferio sur atlántico-antártico y no tener una armada, ¿no? Es una cuestión básica, ¿no? Yo no puedo reclamar que tengo todo esto, quiero hacer uso de ello porque creo que me pertenece de manera primaria y luego no desarrollarlo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que ponerle coto a la retórica. Hay que ponerle coto a la retórica. Y si lo decimos de una manera mucho más coloquial, hay que dejar de chamullar.
Eso es, me parece que es el gran desafío que tiene nuestra generación. Nuestra generación no tiene el desafío de recuperar la democracia, por suerte, ya la tenemos bien estructurada, pero tiene el desafío de salir de la cuestión donde estamos simplemente hablando por hablar y discutiendo temas que son totalmente intrascendentes, ¿sí? Totalmente intrascendentes. Entonces, creo que el desafío, no nos falta gente que sepa en términos técnicos de cuestiones específicas, es cómo hacemos para integrar a todas aquellas personas en ámbitos de discusión, en ámbitos de diseño de políticas, que haya mayor discusión de estos temas y luego que los que discuten esos temas se puedan vincular con los decisores. Creo que ese es el desafío que tiene generacionalmente nuestro país. Y mientras estamos discutiendo esto, pues lamentablemente hay muchos compatriotas que le están pasando muy mal. Me parece que es casi una inmoralidad estar discutiendo lugares en las listas, esto, aquello, cuando no hay ninguna idea que esté por detrás, donde sinceramente pueda haber una base para terminar con esas situaciones que son incómodas por todos. Creo que nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Le pedimos que si hay preguntas, por favor, la pasen por el chat. Y Osvaldo, no sé cómo andás vos de señal, como para Osvaldo Colimodio, como para ir formulando las preguntas que ya se han hecho. Estoy bien de señal. Bien, no sé cómo me reciben ustedes, yo perfecto. Bueno. Perfecto, entonces. Saludo a Paulo y a todos los presentes. Y bueno, Paulo empezó hablando de que se acababa en comienzo de su charla, que la cooperación internacional dejó de ser un ideal, sino que más bien las naciones empiezan a mirar para adentro. Asocio esto con la primera pregunta que aparece, que es mirar un poco más adentro todavía, dentro de un propio país. Acá el compañero Aníbal pregunta, ¿qué hay detrás de los dichos de Cornejo con respecto a la independencia de Mendoza? Sinceramente, no sé si se trata de verdaderamente de una broma o de algo planteado de manera seria. Eso primero, habría que verlo claramente, ¿no? No estoy muy al tanto. Pero sí que creo que si fuera cierto, y cierto de políticos que tienen y han tenido una situación de responsabilidad institucional muy importante, sería bastante grave. Sería bastante grave, ¿no? Porque es como la pareja que apenas tiene problemas dice nos separamos en vez de sentarse a discutir. Y además muestra claramente, perdón, vamos a hacer un ejercicio intelectual, si me permite. Pensemos que lo dijo como resultado de una reflexión seria, no en un momento de enojo, ni que la prensa lo magnificó, ni que lo sacó de contexto, etcétera, etcétera. Esa decisión también muestra, creo que lo mismo que señalábamos, un desconocimiento del sistema internacional. Muestra que se agotaría con la política doméstica en vez de pensar el valor que tendría un hecho como ese en el sistema internacional. ¿Qué haría Chile? ¿No? ¿Establecería algún acuerdo con este nuevo Estado que se constituiría? ¿Qué impacto tendría eso, tal vez, no sé, para el principio, lo pensemos como un principio en otros diferendos que existe en nuestro país? Abriría paso para una situación de disgregación de provincias, pero digo, ¿qué harían los otros estados? ¿No? ¿Qué pasaría con Chile? Me parece que eso es una cuestión básica, ¿no? Me da la sensación de que cuando uno plantea algo así, no hay otro estado, dice, che, voy a tener fronteras con un estado nuevo. ¿Cómo impactaría, no sé, en la quinta región chilena, ¿no? ¿Qué impacto tendría eso en temas de los pasos internacionales, en la infraestructura portuaria del Pacífico, etcétera, etcétera? Por eso digo que creo que a veces se trata de una exacerbación de la política doméstica queriendo llevarse al ámbito internacional sin considerar las opciones que eso puede tener, ¿no? ¿Qué pasaría, no sé, con los mercados que tiene Mendoza y que salen por el Atlántico, ¿no? Digamos, entrarían muchas otras cosas en juego que creo que eso es, ¿no? Es
una especie de idea muy general, dicha a lo mejor en un momento de ofuscación, pero que precisamente es la responsabilidad que uno le pide a los gobernantes, ¿no? Que no se dejen llevar por esos momentos de tensión, sino que piensen a mediano y a largo plazo. Gracias. Perdón, poco. El problema, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes a todos. El problema justamente es la reiteración de lo dicho. No es un dicho al pasar, sino la reiteración y aparte sumar a la idea que sería lo más importante, sumar a la provincia de Córdoba, con lo cual ellos obtendrían una autosustentabilidad, en fin, un análisis que a mi entender esa debería estar en manos de algún juez para que tome medidas con respecto a lo que está diciendo, porque no sé si traición a la patria es poco. Y yo creo que es utilización de un malestar con fines electoralistas muy cortos. Me parece que independientemente de cuál fue la calificación jurídica existente, no soy abogado, gracias a Dios, pero digo, independientemente de eso, yo creo que es la utilización con términos electoralistas de un malestar real. Pero con la patria no se juega ni electoralmente. Bueno, pero por eso digo que es la responsabilidad que uno le pide a dirigentes. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, saltamos a otra pregunta. Julián nos pregunta, ¿tiene sentido geopolítico sostener que el poder internacional tiene el objetivo de implementar la ley del aborto como una de las tácticas eficaces para despoblar y debilitar el capital humano y económico del país? Mire, sin caer en una visión conspiranoica, pero solamente basándome en lo que dicen los manuales de política internacional, enfatizo de nuevo lo mismo. El sistema internacional es jerárquico y tiende a la competencia. Y en política internacional hay un principio básico, y es nadie te interrumpe mientras uno se esté equivocando. Eso es un principio que creo que es central, que nosotros debemos entenderlo claramente. Ahora que estamos en momentos de virus, ¿no? Los virus están, pero si uno está débil, porque tiene problemas previos, si uno no toma la medida de lavarse las manos o mantener la distancia social, puede usar barbijo, probablemente se contagie. Y esto pasa en el sistema internacional. Y por propia definición, todas las acciones de los otros estados que tratan de impactar en nosotros, ¿sí?, lo hacen en función de sus respectivos intereses. Nosotros decimos que política exterior, la definición que damos de política exterior, es la acción exterior de un Estado en función de sus respectivos intereses. Si el otro Estado pueden tratar de inocularnos sus propios intereses, pero está en uno de tener la posibilidad, digamos, de tener un sistema de salud fuerte de manera tal que no se contagie. Todas estas cosas pueden existir. Pero el problema no está ahí afuera, el problema está en que uno tenga la debilidad como para hacer propio los intereses de los demás. Independientemente de cuál puede ser el impacto internacional, a mí particularmente como católico, esta situación me parece gravísimo, porque si algo hemos aprendido a lo largo de la historia de la humanidad, es que cuando a la defensa de la vida le empezamos a poner excepciones, las excepciones nunca se detienen. Primero le pongo al por nacer, que tenga entre 8, 10, 12, 24, 28, 40 semanas, lo que usted quiera. Después le pondré a que por nacer, sin importar el número de semanas, pero me haré hincapié en su situación, en su salud, o en enfermedades genéticas que puede tener. Después le haré al vivo que no pueda alimentarse. Después le haré como está haciendo ahora, en función de a las personas que no tengan ningún tipo de posibilidad de curarse de su enfermedad, y así es. Cuando uno deja de desconocer el principio de la vida en términos absolutos, hay una aparición constante y creciente de excepciones. Y en el siglo XX hemos demostrado que además nos hemos inventado excepciones de lo más locas del mundo. Hemos demostrado la excepción de aquellos que no pensaban lo mismo, de aquellos que pertenecían a un sistema religioso, de aquellos que tenían el color de piel de otro color, etc. No hay límites a la excepción que pone el ser humano cuando
deja de lado el principio absoluto de defensa de la vida. Entonces, independientemente de cuál sea el impacto que eso pueda tener a nivel del sistema internacional, me parece un retroceso en términos humanitarios. Correcto. Bueno, el siguiente, más que una pregunta, fue una aclaración que vos la tomaste, que cuando dijiste aquellos hitos, ¿no? Que, digamos, las pocas veces que en Argentina se empezó en términos de geopolítica, en forma sistémica, bueno, Hugo aclaró, como buen peronista, que no hay que olvidarse de Perón del 73. ¿No? Con el plan Más que lo hemos discutido más de una vez con Hugo ese tema. Así que. Bueno, está salvado, pero está bien. Bueno, acá Mariela dice un pensamiento que creo que todos coincidimos, ¿no? Dice, el problema de que cada gobierno de turno piensa más en satisfacer sus propias necesidades, satisfacer sus propios egos personales, echar culpas al gobierno que pasó, y poco se preocupa en construir y tener como fin el bien común de nuestra sociedad. Bueno, creo que ese tendría que estar en nuestra Constitución, el preámbulo. Sí, yo creo que el problema es que le pedimos más a alguien que va a manejar un taxi que a alguien que va a ser electo para una situación de responsabilidad, ¿no? Al que va el taxista le pedimos un psicofísico y un certificado de antecedente que no le pedimos a los candidatos. Entonces, me parece que eso tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la necesidad que tiene el país y cualquier país del mundo en establecer algún tipo de filtro que sea más allá de los conciliábulos partidarios. Traerme un psicofísico hecho que no sea por un psicólogo amigo y un certificado de antecedente, y a partir de ahí te inscribimos. Muy bien. Bueno, se vuelve a decir el tema de que no es la primera vez, refiriéndose a los criterios de estos separatistas, que varias veces se repitió eso. A mí personalmente me pasó, siendo trabajador de una empresa eléctrica, visitar Mendoza, y una autoridad muy importante, yo escuché por primera vez eso y me escandalicé, por supuesto con todo respeto lo escuché y ni siquiera lo discutí, que Mendoza tenía riquezas suficientes como para ser un ente separado de la Argentina. Años 80, digo, vos por ahí no habías nacido. Yo soy clase 74, así que sí. Bueno, pero en realidad esa es otra cuestión que es más general, y esto precisamente nos muestra lo que es un problema que también es bastante grave. El fin último de toda sociedad política, de acuerdo al pensamiento político más clásico, es aunar voluntades en base a la idea básica de que si vivimos juntos vamos a vivir mejor que vivimos separados. Ya Aristóteles decía que el elemento básico para decir que el hombre tenía que vivir en sociedad era que cuando nacemos, si estuviéramos solos no podríamos sobrevivir, ¿no? Entonces lo único que hace la comunidad política es perfeccionar la potencialidad del ser humano, que no podría hacerlo si viviera solo. Entonces, toda comunidad política tiene que tender a unar voluntades. Porque lo que ha demostrado la historia es que cuando uno divide a las sociedades políticas de manera más o menos, digamos, realista, en función de ideologías, en función de religión, en función de lengua, es fácil dividir, pero es muy difícil después juntar de nuevo. Entonces, toda sociedad política debería tender básicamente hacia generar las bases de mayor homogeneidad, pero no homogeneidad en términos culturales, en términos de que sean todos iguales, en términos de entender que es mejor formar parte de la cosa común que vivir separados. Pero si no, nos vivimos diciendo que establecemos líneas de división totalmente artificiales, y bueno, algunas veces algunos se toma esa línea de división artificial, se la toma en serio. Entonces me parece que ahí es donde de nuevo hay que apelar a la responsabilidad de los políticos. Permiso. Quería plantear algo ahí respecto. Esto es muy clásico cuando no hay un proyecto de nación, cuando no hay un proyecto hacia el mundo de la nación, surgen los separatismos. Esto es un clásico también de la historia política mundial. Cuando España tenía un proyecto de nación y estaba conquistando el mundo, a nadie se le ocurría dejar de ser parte de España. Menos a los vascos, por ejemplo. ¿Sí? Nuestra ciudad de Buenos Aires fue fundada por un vasco. Dieron sangre, dieron su vida en eso.
Ahora, cuando se abandona el gran proyecto, o sea, cuando se abandona la gran estrategia, y bueno, sí, aparecen los separatismos. Cada uno se lo trata de rebuscar como puede. Me parece que es consecuencia de la falta de pensamiento estratégico. Absolutamente, absolutamente. Las comunidades crecen a partir de la integración, no a partir de la disgregación. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho caso a nuestros instintos disgregadores que tenían algunos a lo largo del siglo XIX, hoy seríamos lo que terminó siendo lamentablemente nuestra América hispana, ¿no? 20 estados separados donde durante todo el siglo XIX tuvieron que hacer malabares ideológicos para justificar que uno y otra persona de los dos lados del Río de la Plata eran cosas distintas. Una locura, ¿no? Había más diferencia entre un porteño y alguien de Colonia, de Montevideo, que entre un porteño y un cordobés, por cierto, ¿no? Pero tuvieron que hacer malabares ideológicos para justificar esa diferencia. Entonces, de nuevo, una sociedad sana tiende a atraer no solamente a los propios en un proyecto común, sino a través de los demás que nacen en otros lugares a partir de hacer propios los valores. Cuando abandonamos eso por desidia, por enfatizar las diferencias, etcétera, etcétera, pues comienzan las sociedades directamente a languidecer. Gracias. Mariano hace una pregunta que dice, ¿qué gravitación real posee el Papa Francisco en el escenario internacional y cómo juega su prédica universalista en esta puja de potencias? El Papa o el papado históricamente y el papado del Papa Francisco creo que alguna importancia tiene a la hora de plantear temas que generalmente las grandes potencias tienden a soslayar. Por ejemplo, lo que sigo particularmente los temas de Medio Oriente, la visita del Papa a Irak ha vuelto a poner, por lo menos en la agenda, un tema que la gente se había olvidado en términos internacionales, pero también hay muchas limitaciones, hay muchas limitaciones, y creo que en un mundo que directamente es bastante resiliente a los valores espirituales, también esa importancia disminuye, eso es cierto, ¿no? No hay que hacerse demasiadas ilusiones al respecto. Yo creo que estamos pasando de un mundo post-cristiano casi en muchos ámbitos a un mundo anticristiano. Por lo tanto, cuando uno se habla de valores, o los valores que pueden enfatizar el Papa en alguna de sus acciones, son vistos como contrarios a los valores que se pregonan desde otros ámbitos. Entonces, creo que sí, que tiene una importancia en algunos ámbitos muy significativa, pero tampoco creo que hay que hacerse grandes ilusiones porque hay intereses diversos. Bueno, Mariano complementa su pregunta con una felicitación a la exposición tuya. Muchas gracias. Bueno, que por supuesto compartimos todos, ¿no? ¿Cuál es su visión con respecto a la problemática en torno al desarrollo del canal Magdalena? Yo creo que es un tema que se habla poco, pero que es central para nuestro país. El siglo XIX, el gran error geopolítico del siglo XIX fue abandonar el Pacífico. La disgregación de las unidades políticas de la época hispánica nos dividieron y ya no pudimos llegar desde aquí a Lima, ¿no? Entonces, el gran error del siglo XIX es la separación. Comenzamos siendo una estructura política de carácter bioceánico y nos convertimos en una estructura política atlántica. El error del siglo XX me parece que fue simplemente centrarnos en la pampa húmeda y abandonar a la buena de Dios al resto de los ámbitos del país, y por lo tanto tuvimos una política que fue centralmente pampeana antes que una política de desarrollo regional. Y me da la sensación que el siglo XXI corremos el riesgo de perder el Atlántico y quedarnos en una política nacional que se va a hacer casi que igual a la política del conurbano bonaerense. Entonces, el canal Magdalena no es solamente una obra de infraestructura, es el cordón umbilical que une a Argentina al mundo. Nosotros tenemos lo que es la hidrovía, que tiene demasiados problemas, pero que tiene una importancia significativa. La hidrovía es, en términos políticos, la sumatoria de las cosas que no se deben hacer. En primer lugar,
tenemos una hidrovía que incentiva el uso por parte de nuestros competidores. Entonces, Paraguay no podría exportar al mundo, ni las provincias y algunos estados del sur de Brasil, si no fuera por la hidrovía. Y nosotros ponemos el río y ellos ponen sus productos que compiten con nosotros. Ese es un punto uno. Segundo punto es, por el falta de desarrollo de una marina mercante, le permitimos a los demás que se lleven de acuerdo a los cálculos más digamos, más cuidadosos, por lo menos 5.000 millones de dólares anuales en fletes y seguros que usan que es dinero que se va a otros países porque no tenemos una marina mercante. Y en el caso del Canal Magdalena es fundamental, porque si no seguiremos dependiendo de que el ingreso al Río de la Plata pase por el puerto de Montevideo. Entonces, creo que tiene un papel central. Argentina necesita, si queremos seguir, fíjese, hay una cuestión que la política atlántica es una política olvidada en el país. Y la política atlántica, cualquier cálculo conservador diría que por lo menos le daría al país 10.000 millones de dólares anuales. Fíjese, nosotros estamos discutiendo si vamos a pagar 2.500 millones porque no tenemos el dinero, y esto daría 10.000 millones. Fíjense, si uno calcula, simplemente hay cálculos más detallados, por cierto, pero si uno calcula lo que se pierde por fletes y seguro, por no tener una marina mercante, y si uno calcula lo que se obtiene por la pesca ilegal, no declarada o subdeclarada, ya tiene directamente ahí 10.000 millones de dólares por año. Cuando ustedes le dicen que el país no tiene dinero para tener una marina, una armada, y después tener una marina, yo diría que piensen en dos cosas. Cuando piensen en una marina mercante, piensen en la época de Perón, donde Argentina llegó a tener una presencia de carácter global. Como le digo, yo que sigo los temas de Medio Oriente, hay un tema que el otro día presenté en una reunión académica, donde demostraba cómo cuando ocurrió el golpe de Estado de Irán, de Mossadegh, el principal interés de Irán en ese momento era ofrecer a Argentina petróleo a cambio del uso de los tanqueros argentinos para vender su producto, porque los ingleses no le querían vender, obviamente no tenían los iraníes capacidad de cómo llevar su producto al mundo. Entonces la idea es, yo le doy mi petróleo muy barato, pero déjenme usar su flota de tanqueros, ¿no? Pero digo, eso es una opción. Y segundo, cuando le digan que Argentina no tiene dinero para comprar o que no tiene dinero, piensen que durante la época de la última administración del presidente Macri, cuando el Estado argentino, el Banco Central, gastaba 200 millones de dólares por día, ¿sí?, para mantener un dólar a un precio que hoy se nos caería la baba, ¿sí?, gastaban por semana el valor de un submarino moderno. Gastaban eso por semana. Argentina hubiera podido comprar un submarino de lo más moderno que hay en el sistema internacional para proteger nuestros recursos. Entonces, cuando le digan que Argentina no puede generar una marina, hacer un barco es lo más complejo que hay. Si hay algún ingeniero, acá lo veo a paso, pero digo, ustedes saben muy bien que si puede hacer algo que flote con todo lo que puede tener una casa, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Porque va a tener su propia fase de energía, su propio sistema de propulsión, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la marina y sobre todo la industria naval siempre ha sido una industria de desarrollo, con una capacidad exponencial por la utilización tecnológica. Yo creo que Argentina necesita desarrollar una marina mercante, necesita una presencia, digamos, realmente no es lo que reclamamos como mar argentino, y necesita también, obviamente, que la infraestructura portuaria esté en manos de Argentina y no esté en manos de otros. No por una cuestión de un chauvinismo malentendido, sino por una cuestión simplemente de obtención de divisa, que es algo tanto que nos hace falta, ¿no? En vez de estar pagando 5.000 millones de dólares anuales por fletes, pues ¿por qué no le pagamos a empresas argentinas que tendría un impacto directo en nuestra economía? En vez de perder 5.000 millones de dólares por pesca, por no controlarlo, ¿por qué no le damos preeminencia a las empresas argentinas que quieran ser con barcos argentinos, armadores argentinos que pesquen ahí y exporten? Me parece que es una cuestión básica, ¿no? No le estamos pidiendo nada, ni estamos ejerciendo esta bendita discriminación hacia nadie. Estamos simplemente tratando de proteger el trabajo argentino. Por mi parte no hay más preguntas, así que humildemente agradezco tu charla, Paulo, y la dejo en manos de Hugo.
Bueno, gracias Pablo, gracias a los que nos han acompañado en este día tan especial, jueves de Pascua. La publicaremos a la brevedad en el canal de la escuela, la grabación de esto. Los que quieran recibir el periódico vía digital, que nos manden un correo y un WhatsApp, y se los mandamos a vuelta de WhatsApp. Y bueno, nos despedimos. El próximo, vamos a continuar todos los jueves de 18 a 20. El próximo jueves va a estar Carlos Alberto Fernández Pardo. Después va a estar Alberto. En fin, tenemos actividad siempre en torno a esta cuestión de lo geopolítico y lo estratégico. Así que bueno, muchas gracias a todos. Felices Pascua. Aprovechemos estos días antes que se venga más grave la pandemia para estar en familia. Y bueno, abrazo a todos. Muchas gracias. Felices Pascua para todos. Muchas gracias. Gracias. Pascuas. Gracias, felices Pascua. Gracias igualmente. Felices Pascua.